Buenas tardes, doctora María Elena. Siguiendo las instrucciones para la actividad de la semana 6 del curso, estoy grabando el video solicitado con el objetivo de analizar las doctrinas filosóficas de algunas autoras griegas y la importancia de las mujeres en la historia de la filosofía. Ok, procederemos con el inicio de esta introducción y vamos a ver el trabajo. Vamos a relatar mi trabajo. Introducción. A través del recorrido de esta materia, la mujer en la antigua Grecia, tuve la oportunidad de leer fragmentos de obras de varios autores y filósofos, como son los casos de Homero y su obra La Odisea, a la escritora Safo de Lesbos y un par de sus poemas, a Sófocles y su obra Antígona, a Aristófanes en su obra Lisístrata, a Platón con el Menexeno y la República, a Aristóteles en política y sus tratados sobre biología, y por último a Gilles Menage y su obra Historia de las mujeres filósofas. En cada una de estas obras tiene participación al menos una mujer con diversos roles, actividades y actitudes, pero en todas ellas, a excepción de la obra de Gilles Menage, el factor común es la limitada participación que se percibe de ellas en la sociedad y en la política. En muchos casos, la actitud patriarcal también es evidente, el feminismo y el sexismo expresado en estas obras, lo que deja ver que su actividad filosófica en aquellos tiempos era muy poco reconocida, salvo contadas menciones de algunos filósofos en sus obras. En el presente trabajo se trata de opinar acerca del valor de las aportaciones, la importancia de la participación de las mujeres en la filosofía y cómo fue evolucionando el reconocimiento de su labor en el saber. Viene la parte del desarrollo. Enseguida describiré brevemente algunas de las escuelas filosóficas donde participaban las mujeres. La escuela pitagórica, del 570 al 497 a.C., en donde una de las ideas básicas de Pitágoras es que todo tiene forma y figura, por lo tanto, se puede representar por un número y explicarse matemáticamente. Las mujeres que destacan en esta escuela son Temístocles, se dice que fue la maestra de Pitágoras, Teano de Crotona, su esposa, Damo y Milla, hijas de Pitágoras. Las mujeres filósofas de esta escuela contribuyeron al desarrollo de la vida basada en la virtud, el autocontrol y la armonía. Viene ahora la escuela cínica de Antístenes, del 446 al 366 a.C., y Diógenes, que fue quien más difusión le dio a esta escuela, Diógenes de Sinope, del 404 al 323 a.C. Esta filosofía busca la libertad del hombre por medio de la autarquía, evitar los vicios y los lujos y tener el dominio de uno mismo. Hiparquia de Maronea fue una de las más destacadas filósofas de esta escuela. Ella y otras mujeres cínicas desafiaron las expectativas de género y buscaban una vida basada en la razón y la libertad. La siguiente es la escuela epicúrea, fundada por Epicuro de Samos, del 341 al 270 a.C. En el año 306, esta filosofía buscaba la felicidad a través del placer del cuerpo y la tranquilidad del alma, la ataraxia. Algunas de las filósofas más destacadas son Temista de Lampaco, Leontión y Nicodión, entre otras. En el jardín, además de los hombres, se recibía a mujeres y esclavos por igual para el aprendizaje y la práctica filosófica, ya que en esta escuela se pensaba que el conocimiento y la búsqueda de la felicidad eran accesibles para todos sin importar género o clase social. La otra es la escuela estoica, fundada por Zenón de Sitio, del 366 al 261 a.C.,
Una de sus doctrinas decía que en la vida se debe buscar la felicidad y para eso hay que vivir con naturaleza y tener autodominio y serenidad ante la adversidad. Por supuesto, hubo otras escuelas filosóficas donde asistían mujeres, pero el denominador común es que las mujeres filósofas de todas estas escuelas fueron muy importantes en el desarrollo de la cultura filosófica de esta época, aunque su contribución ha sido minimizada e ignorada muchas veces. Ahora vamos a comentar la participación e influencia que tuvieron dos mujeres filósofas en la época de transición de la filosofía clásica grecorromana a la filosofía medieval, y que son Macrina la Joven, del 327 al 379 después de Cristo, e Hipatia de Alejandría, del 355 al 415 después de Cristo. Vamos con Macrina la Joven. Tras la muerte de su prometido, y dado que desde joven mostró una gran inclinación hacia la vida espiritual, Macrina decidió dedicar su vida a Dios, convirtiéndose en monja y teóloga. Es considerada una de las figuras clave en el desarrollo del monasticismo cristiano en Oriente. A su muerte, su hermano Gregorio de Nisa escribió Vida de Macrina, donde la retrata como una mujer de gran sabiduría y virtud. Influyó profundamente en su familia y en el desarrollo del pensamiento cristiano de la época. No hay indicios que Macrina haya propuesto un sistema binario rígido con jerarquía de roles, como se comenta por ahí. Al contrario, su actitud seguía los principios del ascetismo y el gnosticismo en una comunidad monástica que promovía una estructura basada en la igualdad espiritual, contrario a las normas sociales del tiempo. Vamos con Hipatia de Alejandría. Fue filósofa, matemática y astrónoma. Dio clase en la legendaria Biblioteca y Escuela de Alejandría. Como filósofa neoplatónica, promovió el pensamiento racional y la enseñanza basada en la lógica y la observación. Fue asesinada brutalmente por una turba de cristianos en medio de conflictos entre el obispo y el gobernador romano en aquella época. Su legado perdura como símbolo del pensamiento libre y del papel de las mujeres en la ciencia y la filosofía. Ambas figuras fueron clave en la transición del pensamiento clásico al medieval, en un tiempo donde el Imperio Romano se encontraba en crisis y el cristianismo empezaba a consolidarse como fuerza dominante en la cultura intelectual y política. Ya en la época moderna, años después, siglos después, hubo un escritor que se interesó en la historia de mujeres filósofas de la antigüedad, Gilles Menage, poeta, gramático y escritor francés del 1603 al 1692, escribió el libro Historia de las mujeres filósofas, donde realizó una profunda investigación acerca de cuál había sido la participación de las mujeres en la filosofía. Dicho estudio incluyó desde la etapa presocrática hasta la época en que él vivió. Aunque su obra no es filosófica en sí misma, Historia de las mujeres filósofas es significativa porque representa uno de los primeros intentos sistemáticos de rescatar el papel de las mujeres en la filosofía. Uno de los principales méritos del libro es que, en una época donde la educación y la intelectualidad femenina eran vistas con escepticismo, Menage desafió la visión dominante y argumentó que las mujeres no solo habían participado en filosofía, sino que habían realizado contribuciones valiosas, aunque frecuentemente hayan sido ignoradas o minimizadas en la historiografía oficial. No obstante, el libro también refleja algunos prejuicios de su tiempo, pues en ocasiones su tono es más anecdótico que analítico y sigue basándose en fuentes clásicas sin una crítica profunda. Un ejemplo de esto es la dura crítica que hace en la introducción a este libro en la edición Menage 2009, Historia de las mujeres filósofas, Barcelona, editorial Herder, donde la escritora Rosa Rius Gatell menciona, abro comillas,
A Gilles Menage se le puede criticar porque este libro no es exactamente una historia de las mujeres filósofas. Es una obra como una especie de diccionario de filosofía en el que indica quiénes son las allí reunidas, así como las fuentes, sobre todo antiguas, en las que aparecen mencionadas. La poca referencia a su pensamiento podría hacernos pensar que el resultado de la lectura del texto es en cierto modo decepcionante. Esto se encuentra en la página 13 de la introducción. A pesar de sus limitaciones, la obra de Menage abrió el camino para estudios posteriores sobre el papel de las mujeres en la historia de la filosofía. Su trabajo inspiró investigaciones más rigurosas en los siglos por venir, lo que ha permitido dar mayor visibilidad a filósofas que de otro modo habrían permanecido en la sombra. Afortunadamente, con el paso del tiempo, ha habido cada vez más mujeres dedicadas a la filosofía y otras áreas del conocimiento, donde el reconocimiento y difusión de sus investigaciones y obras es abierto y público. Por cuestiones de tiempo, mencionaré solo algunos ejemplos de destacadas mujeres filósofas. Viene, por ejemplo, es Ana Comnena, del 1083 al 1150, que fue una de las primeras mujeres historiadoras. También tenemos a Hildegarda de Bingen, del 1098 al 1179, primera doctora de la Iglesia. Tenemos a Christine de Pizón, 1364 a 1430, precursora del feminismo. Margaret Cavendish, del 1623 al 1673, primera mujer en asistir al Royal Society of London. Tenemos a Marie Astel, 1666 al 1731, primera feminista de la Ilustración. También está Estefania Wollicka, del 1851 al 1895, primera mujer en obtener el doctorado en filosofía, Zurich. Tenemos a Judy Butler, del 1956 a la actualidad, filósofa de género y filósofa política. Todo eso está en la fuente Escalante S del 2021, titulado Mujeres en la Filosofía. Por otro lado está el tema de la injusticia epistémica. Para esto, Miranda Fricker desarrolló este concepto filosófico en su libro Injustice Epistemic, Power and Ethics of Knowing, en el 2007. Se refiere a los obstáculos que impiden que ciertas personas o grupos sean reconocidos como fuentes legítimas de conocimiento debido a prejuicios basados en su género, raza, clase social, etc. Las mujeres han sido históricamente víctimas de la injusticia epistémica, lo que ha afectado su reconocimiento en el ámbito del conocimiento, la ciencia y la filosofía. Por supuesto que este tipo de prejuicios han tenido un impacto negativo enorme en la historia del conocimiento, ya que muchas mujeres, personas racializadas y clases marginadas fueron excluidas de la producción de conocimiento, con lo que debido a este prejuicio se ha limitado el desarrollo del pensamiento en diversas disciplinas a través del tiempo. Mis conclusiones son las siguientes. A lo largo de la historia, las mujeres han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del pensamiento filosófico y cultural. La relevancia filosófica y cultural de las mujeres ha sido indiscutible a lo largo de la historia. A pesar de haber sido marginadas en muchas épocas, sus ideas han logrado trascender y transformar el mundo en el que vivimos. Su legado demuestra que el pensamiento filosófico no fue exclusivo de los hombres, sino que las mujeres también participaron en su desarrollo, desafiando las normas y contribuyendo al saber de su época. Sin embargo, su reconocimiento ha sido limitado y muchas de sus obras se perdieron o se conocen a través de testimonios indirectos. El reconocimiento y la difusión de sus aportes no solo hacen justicia a su legado, sino que también enriquecen el panorama filosófico global, fomentando un diálogo más diverso e inclusivo. La injusticia epistémica ha sido un obstáculo para el reconocimiento de las mujeres en la historia del conocimiento,
pero su impacto está siendo corregido progresivamente con el rescate de sus contribuciones y la apertura de espacios de igualdad en la producción intelectual. La filosofía nunca debió haber sido restringida por el género, ya que se ocupa de cuestiones universales como la existencia, el conocimiento, la moral y la justicia. Con el paso del tiempo, las mujeres han logrado demostrar que la filosofía no solo era un ejercicio intelectual, sino un modo de vida accesible a todos sin importar el género. Concluyo. Y entonces tengo aquí la bibliografía donde está el libro de Escalante del 2021, Mujeres en la Filosofía, el libro de Fricker, 2007, Injustice Epistemic. También está el libro de Gilles Menage, 2009, Historia de las Mujeres Filósofas. Y Escalante, Mujeres en Filosofía, de 2021. También tengo algunas citas e información obtenida en el chat GPT. Y aquí está su liga. Es un par de ligas del chat GPT. Con esto concluyo mi resumen. Muchas gracias, doctora, y buenas tardes.